Y por este motivo es importante que conozcan algunos conceptos básicos. Ya hablé del hueso, cómo es el implante, la osteogénesis, de manera muy general, no me voy a centrar tanto en esa importancia o en este tema, no darle tanta importancia, y también en esta situación a esta cuestión biomecánica, que dice que el hueso se va a remodelar en relación a la respuesta de una demanda, o sea, del implante. Nos hablaba que es una demanda biomecánica que va a hacer que se absorba o se reabsorba este hueso. La que sigue. Recuerden que tenemos estructuras anatómicas indudables, ¿no? Que una tomografía la vamos a poder ver, ahí tienen su pantalla, que tenemos la mandíbula y el maxilar, que ya sabemos cuál es más esponjoso y cuál es más cortical, la diferencia entre dónde se pierde más de nivel vertical o de nivel horizontal en cada estructura, me refiero tanto al maxilar o la mandíbula, y que esto lo vamos a poder ver en la tomografía. Y en base a eso va la cirugía guiada cuando se envía o cuando se envía el estudio de la tomografía y ya sea modelos de estudio o el escaneo digital, el doctor que haga la operación en el sentido de digital y física podrá entender o deberá de entender estas estructuras y saber qué le puede complicar o qué le puede ayudar. ¿Sigue? Tomando en cuenta que dentro de la cuestión ósea existe el hueso cortical, el hueso trabeculado y vamos a tener una fuerza y una deformación ósea. ¿Y por qué voy a esto? Porque en algunas cirugías guiadas es muy fácil, digamos que un caso ideal, pues bueno, no vas a tener gran problema. Y si siempre todos los pacientes fueran un caso ideal, pues no tendríamos nunca algún problema de rechazo, algún problema de fracaso. Entonces, si entendemos estas cuestiones de cómo ejercemos la fuerza hasta para colocar el torque que aplicamos hacia la colocación de un implante o la fuerza que aplicamos al no exceder la temperatura, y eso hablaré adelante en este caso, la impresión para la cirugía guiada, que Hyosung ya no tiene metal dentro de los anillos, presente para reducir, pero también es una biomecánica de la fuerza que ahorita les voy a comentar. Tendremos que entender estas diferencias, ¿no? Entre hueso cortical y hueso esponjoso y cómo lo vamos a usar. La que sigue, por favor. Ahora bien, voy a empezar a entrar en términos que parecieran no de la cirugía guiada de nuevo, pero son propiamente de ella, y esto es la orientación espacial. Podríamos decir que muchos doctores, o algunos, no todos, están acostumbrados o no les enseñaron posiblemente, o muchos sí, a hacer una cirugía guiada, digamos, tradicional sin tomografía. ¿A qué me refiero? Que antes de que existiera la tomografía, empezaban algunos doctores que a diseñar este tipo de cirugías guiadas, vamos a llamarla así, definiendo una radiografía panorámica poniendo unos balines y viendo cómo iba a ir sentada, midiendo el grosor del hueso, con algunos calibradores, y de esta manera se tenían que dar una orientación espacial, tenían que pensar, tenían que diferir en su cerebro que existe una parte 3D. No la veían, pero la tenían que pensar. Entonces, antes, mi sugerencia y mi opinión, antes de pensar si es tu primera vez que vas a hacer una cirugía guiada o quieres hacer cirugía guiada, primero entiende las porciones o las cuestiones espaciales de orientación. ¿Por qué? Porque si no las entiendes, vas a creer que porque te dan una cirugía guiada, porque te dan una impresión de un paciente que ya está valorado y que está autorizado por ti, o sea, no lo autoriza quien te envía la planeación, lo autorizas tú. Entonces, si ya lo autorizaste, pero no entiendes que a lo mejor tú realmente, cuando te mandan ese planeamiento, dices, no, yo lo quiero a tal orientación o más lingualizado, o más visualizado, o más cerca, o más lejos, un implante más ancho. Tú eres el que tienes que dar las instrucciones. ¿Por qué? Porque te dan una planeación, pero no es una planeación al 100%. Tú puedes hacer modificaciones y para eso tienes que entender esa orientación espacial para saber, porque tú conoces al paciente, sabes cómo lo quieres llegar a rehabilitar. Si es que no lo rehabilitas, solo es el cirujano, pues debieses de conocer que la finalidad de todo implante es rehabilitar al paciente, no solo colocar los implantes. Hace muchos años, vamos a decir un amigo, el primo de un amigo, no este caso soy yo, pero
para no decir nombres, me decía, tú pon el implante donde haya huesos. Y eso es total mentira, ¿no? O sea, el implante donde haya huesos, pues van a quedar los implantes, unos vienen para enfrente, otros vienen para atrás, y nunca se va a poder rehabilitar. Entonces, no es el tema donde haya hueso, es el tema donde el paciente, o conforme al caso del paciente, se necesite, ya sea que haga regeneración ósea, ya sea que pongas injertos óseos, o como tú decidas hacerlo, pero hay que ver esa orientación espacial. La que sigue, por favor. En este tema me voy a meter un poco de políticas en hablar de ella. ¿Y por qué hablo de orientación espacial? ¿Qué tiene que ver con aviación? Bueno, la aviación tiene que ver con una cosa muy importante. Muchas cosas de nuestra tecnología a veces dicen que lo toman de la aviación, de la cuestión militar, de la NASA, o sea, hay muchas cosas que hasta vemos en la tele. Y no hablo exactamente esto de la situación de la tomografía la hayan tomado en la aviación, pero sí toma la referencia. ¿Alguien de ustedes, si es que conoce de aviación o si ha visto algo, tiene una, cómo se mueve un avión, cómo sabe dónde está y no está, ¿no? Claramente lo maneja un piloto. ¿A qué quiero hablar con esto? Que está utilizando una persona humana una tecnología, y vamos a hablar de lo mismo. La cirugía guiada es una tecnología que se usa por un humano, y si no la conocemos, si no la aprendemos y si no la entendemos, nunca la vamos a usar correctamente, y de nuevo echaremos la culpa a que la cirugía, me refiero a que la férula la hicieron mal, la impresión estuvo mal, quien planeó estuvo mal, y a veces nos damos cuenta que los que podemos estar mal somos nosotros. Y en este tema ahorita pues, es muy conocido el tema del avión presidencial, que se vende y no se vende, pero eso no me meteré. La que sigue es específicamente en esto. Ustedes pueden ver esta imagen de un avión, y de nuevo reitero, pareciera, bueno, ¿y por qué no está hablando este doctor de aviones? ¿Y por qué no está hablando de situaciones de orientación espacial? Porque antes de entender y querer hacer cirugía guiada, tenemos que entender dónde vamos a colocar un implante. Y para colocar un implante existen movimientos. Si lo vamos a hacer más vestibular, más lingual, más palatino, si lo vamos a poner más apical, si lo vamos a dejar más superficial, y todas estas circunstancias tienen que ver con movimientos que hacemos con nuestra mano, y nuestra mano se mueve en relación, como lo dice en esta imagen, de roll, pitch y yaw. Y la tomografía, precisamente ahorita les explicaré, se ve en esta dimensión, son 3 dimensiones de manera general. Vamos a hablar que estas son las 3 dimensiones que ve una tomografía, el roll, pitch y yaw. En la tomografía no se llaman así, pero son exactamente los 3 cortes que van a hacer en una tomografía. Vamos a mandar un combin. El combin es derivado inicialmente de una tomografía médica, y que, bueno, se hizo una cuestión de solo unos cortes a nivel del cráneo o a nivel del macizo facial. Pero bueno, si no entendemos esta orientación, por ejemplo, que surgió, les decía, en la cuestión de la aviación, de cómo se hacen los movimientos hacia enfrente, hacia atrás, hacia los costados y de giro, no vamos a entender cómo vamos a querer pedir, primero, una tomografía, segundo, cómo nosotros vamos a dar la indicación de cómo queremos la posición del implante. Así como conocemos, todos hemos hecho o estudiamos odontología y seguramente hemos hecho prótesis, y le ponemos la indicación, quiero una corona de tal color, metal porcelana, etcétera, 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 con una cúspide así, con, no sé, anatomía de tal cosa. Ahí sí lo describimos. ¿Por qué no cuando mandamos a hacer o a diseñar una cirugía guiada hacemos lo mismo? Porque a veces no conocemos ni cómo se llama la tomografía ni cómo son los cortes. Bueno, tenemos que entender esta orientación espacial, es bien importante. Y esto nos va a dar un éxito del implante. Esto es el 50%. Aquí, parte de eso de que entendamos esto es el 50%. La que sigue, por favor. Es la que sigue. Eso solamente es. ¿Por qué les decía que conozco la orientación espacial? Porque antes de ser cirujano, estuve en la Fuerza Aérea. Soy cirujano maxilofacial militar, estuve en la Fuerza Aérea y conozco de estas orientaciones espaciales, y que muchos de los accidentes en la cuestión de la aviación tienen que ver con la actuación humana. Comparo esto con la cirugía guiada, muchos fracasos tienen que ver con la actuación humana. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la comparación entre lo que les podría decir la aviación con la realidad. En realidad me hablo de la tomografía. Aquí está un avión y lo comparamos con la cara de un paciente, en este caso la estructura facial de un paciente, y ahí vemos los movimientos que precisamente tiene, lo mismo que está comparado, ahí lo pueden ver en su imagen, de un avión, que es el yaw, pitch y roll,
se va a ver cómo son los movimientos que se realizan en la tomografía en los planos espaciales o en la tercera dimensión, que le podemos llamar. Muchos decimos, bueno, son tercera dimensión, los 3D, ¿no? Pero existen más dimensiones, hablamos específicamente de la tomografía, el 3D. Oye, pídete una tomografía 3D. Y solo le decimos así, pero no sabemos ni qué significa a veces 3D. Y quien lo sepa, lo felicito, porque esa es la parte de lo que vamos a entender. Y en la imagen derecha, que van a ver como si fuera un tipo cono, es precisamente porque existen esas profundidades y esa situación de cómo vamos a colocar el implante. Lo que quiero entender con esta imagen es que el implante lo tenemos que orientar de manera correcta. Lo tenemos, aún así con cirugía guiada, tenemos que entender, porque nosotros autorizamos ese diseño, cómo va a quedar dentro de la porción ósea del maxilar o la mandíbula, porque así vamos a entender o vamos a explicar. Si nosotros somos los cirujanos y los rehabilitadores al mismo tiempo, bueno, sabremos. Pero a veces nosotros podemos tener una idea como cirujanos al colocar la cirugía guiada. Y cuando llegue el rehabilitador de prótesis bucal, él no, a lo mejor no tienes tanto contacto, porque a lo mejor tú eres el que pone los implantes y el rehabilitador está en otra clínica. O tal vez tú vas a la clínica a poner los implantes y solamente ves al rehabilitador de vez en cuando. Lo principal es que si son dos personas se pongan de acuerdo, porque él entienda tu orientación que quieres hacer, para que se vea que haga una rehabilitación correcta. Y como reitero, los implantes no buscan, los pacientes no buscan solo poner implantes por verse bonito de una tomografía o una radiografía, buscan por rehabilitarse la boca. La que sigue, por favor. Y en este caso sigo comentando, ya llega, como les decía, la orientación 3D, ¿no? Y aquí tenemos el cráneo y ahí dice de nuevo, pitch, roll y yaw. Que bueno, en términos generales son cortes coronal, sagital y axial. Y si de nuevo ahí está una imagen de un combi, no entendemos esta parte. Y como les comento, esta información inicial que estoy dando solo es como referencia para entender y comprender lo que adelante hablaré de la cirugía guiada. Porque muchas veces les puedo hablar de cirugía guiada sin problema, decirle, van a poner la fresa así, se pone la guía quirúrgica así, se va a tener que fresar de esta forma, y eso es correcto, o sea, esto no es que todo el mundo se los pueda enseñar, pero en muchos cursos te lo enseñan, ¿no? De cómo vas a usar la guía quirúrgica, pero no te dicen cuáles son las bases para que entiendas correctamente esta cirugía guiada. Que primero tienes que aprender tomografía para decidir, de nuevo y reitero siempre, si ese planeamiento es correcto o lo quieres corregir. Y entonces en este sentido voy a cambiar los términos de pitch, roll y yaw por corte axial, coronal y sagital, que son los tres que vemos en la tomografía y la reconstrucción de 3D, como se ve en esta imagen del lado derecho de su pantalla, espero la vean, que son los tres cortes y la reconstrucción. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la reconstrucción? Para nada. ¿Por qué voy a decir para nada? A lo mejor va a decir, bueno, ¿cómo que no sirve para nada? Nos sirve para demostrarle al paciente qué es lo que queremos hacer para que el paciente nos entienda. Si yo pienso que solo la reconstrucción, sin los cortes, o sea, solo con la imagen de la pura reconstrucción, voy a poner y colocar un implante, estoy equivocado. ¿Por qué? Porque eso no nos va a dar la correcta posición del implante. Lo que nos va a dar son los tres cortes, y esos tres cortes, al juntarlos, hacen la reconstrucción 3D. Entonces, tenemos que conocer muy bien esta profundidad. ¿La que sigue? Entrando ahora de nuevo, bueno, vamos entrando poco a poco el tema de cirugía guiada. La información que está en los artículos que ustedes pueden ver en esa imagen de su pantalla de esta presentación, nos dice que las primeras cirugías como tal guiadas hablan de, o datan del 99, ¿no? Cuando eran propiamente sobre soporte óseo, o sea, tenés que levantar un gran colgajo porque solamente había tomografía, porque no había un escáner digital en ese momento que podría darnos esa posición de los tejidos blandos y entonces colocabas una impresión o un acetato que se hacía para poder colocar ese y iniciar la cirugía guiada. En el 2002 se empezaron a desarrollar estas cuestiones de ya la cirugía guiada mucosoportada, o sea, sobre la mucosa, sin necesidad de hacer unos colgajos abundantes. Y entonces, claramente esto nos da al paciente mayor recuperación, menos inflamación y todo lo que seguramente ya conoce de la cirugía guiada. La que sigue, por favor. La evolución.
La evolución de la cirugía guiada, como de nuevo reitero y mencioné, fue primero esto, hacer radiografías poniendo unos pines, unos balines, y esto hablé anteriormente de la orientación espacial. Si no conocíamos correctamente, cuando frestábamos, de hecho actualmente, si no lo haces con cirugía guiada, si fresas y no tienes una orientación espacial, tu implante te va a quedar viendo para todos lados, menos a donde quieres que se rehabilite correctamente, o sea, dar esa indicación protésica. En este caso, dentro de la evolución que ha tenido la cirugía guiada ha sido precisamente radiográfica y posteriormente tomográfica. Radiográfica era medir como de nuevo en modelos, hacer unos acetatos, ir indicando o ir poniendo muestras, marcas de donde íbamos a poner el implante. Y esto hay que entenderlo. En mi opinión es que todo doctor que quiera aprender cirugía guiada tendrá que aprender inicialmente esto que se llama cirugía guiada básica o la evolución o entender esa orientación. Y les comento algunos doctores que bien hay dichos, dicen, si no sabes caminar no vas a correr. Entonces, quieres correr sin aprender a caminar y tú crees que ya corriendo vas a lograr todo. No, tienes que aprender a caminar correctamente para que posteriormente cuando corras tengas un paso firme y entiendas que no te vas a caer. Pero si solo quieres levantarte y correr, seguramente te vas a caer. ¿Y con qué analogía doy esto? Que solamente si quieres aprender cirugía guiada totalmente digital y totalmente tecnológica, puede que te equivoques. Y el tema es eso, evitar equivocarnos, que todos sean éxitos. La que sigue, por favor. Aquí están otras instrucciones, les doy las imágenes, ahí se ve cómo ponían una radiografía panorámica, bueno, correctamente llamada ortopantomografía, y cómo iban haciendo acetatos, acrílicos, poniendo tubos. Si alguno de los doctores que está ahorita presente lo conoce, lo hizo, está perfecto porque estos son como las bases firmes, ¿no? De cómo entender esta cirugía guiada para no equivocar. La que sigue. Y bueno, previo a entrar a la propiamente cirugía de nuevo guiada de manera totalmente digital, donde nos mandan impresos a cirugía, estas colocaciones ya del implante, estas impresiones 3D, existen otros que yo también le llamo cirugía guiada, porque te siguen guiando. O sea, en el sentido de que no es tomográficamente, porque aquí tenemos tres ejemplos, que los maneja Hayosen también, y que son los paralelómetros, y que eso te ayudan a orientarte y hacerte de alguna forma, por llamarlo así, una cirugía guiada. No tomográfica, pero cirugía guiada. ¿Por qué? Porque están dando los espacios. Y entonces entenderás que tienes que tener una orientación espacial para colocar el implante adecuadamente. Algunos son con limitaciones en la fresa, que solo es una. Otras te dan un poquito más de flexibilidad y unas son que tú mismo lo puedes mover. La imagen superior derecha, donde pareciera que tiene dos implantes y una pequeña guía blanca, esa es termomoldeable. Tú la metes en agua caliente, la moldeas y tú le das la orientación. Y por eso le puse ahí evolución, porque es parte, creo que yo, de lo que tienes que saber que existen. No necesariamente que las utilices, ¿no? No necesariamente las puedes utilizar porque es de lo que le gusta a cada quien y lo que le sirve en sus manos, pero que las conozcas, que existen alternativas. La que sigue, por favor. Voy a meterme ahora un poco en la tomografía. La terminología de la tomografía, ya hablé un poquito de la evolución de las cuestiones de cómo es una cirugía guiada, ¿no? Voy a hablar de la tomografía. Al principio les hablé un poco de qué significa pitch, roll y yaw y cuáles son los cortes que en su momento en la tomografía vamos a ver como axial, coronal y sagital. Y la conjunción de estos tres, hacer una representación 3D de estas imágenes como vemos ahí. Pero bueno, ¿le vamos a hablar igual a la tomografía que a la radiografía? No, tienen diferente terminología. Que vamos a dar a entender que vemos más blanco o más grisáceo o más negro, eso es correcto. Entonces, en la radiografía y la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido, por ejemplo, vamos a dar diferentes nombres. Y si ni los conocemos, entonces sí queremos hacer cirugía guiada, pero no conocemos los términos básicos. Entonces, si nos equivocamos y nos falla el proceso de cirugía guiada y fracasa el implante,
¿Quién se equivocó? ¿El implante? ¿El que dio la planeación? ¿O nosotros que no conocemos la base fundamental que es la tomografía en este caso y después combina? Si no nos ponen ahí que hay, por ejemplo, tantas, 800 unidades Hounsfield, y nosotros ponemos, sí, sí, está bien, mándamelo. Y cuando lo ponemos significaba que esas 800 unidades Hounsfield decía que tenía un hueso tipo 4, por ejemplo. Y tú dijiste, no, pues así lo pongo. Y no entiendes toda esa información que tienes. No tienes como que esa curiosidad de adentrarte en los términos que se manejan en cada estudio de imagen, como en este caso sería la tomografía y específicamente el COMBIN. Y por dar un ejemplo, aquí se los puse. Hiperdenso, hipodenso e isodenso. ¿Qué significa? Bueno, dónde está más blanco, dónde está más grisáceo, dónde está más oscuro, y eso va a determinar de alguna forma, de manera general, qué calidad de hueso vas a tener. Claramente adelante lo voy a enseñar. No solamente porque te digan hiperdenso significa que la calidad de hueso es excelente, significa que la imagen es más blanca, por decirlo de alguna forma. La que sigue, por favor. También el COMBIN, ya hablé de la tomografía, y en el COMBIN es una evolución, lo llamo yo, de la tomografía médica especializada en el macizo facial y algunas de cráneo a macizo facial. Algunos tomógrafos COMBIN, bueno, algunos no tomógrafos, alguna imagen combina actualmente, ya se ve desde el cráneo hasta el macizo facial. Entonces, ¿qué nos ayudó con esto? A que fuera más fina la situación, a que fuera más adentrada y especializada en lo que queremos ver, que es el maxilar y la mandíbula. Y nos sirve para ver la articulación y nos sirve para ver las órbitas y algunas otras cosas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, y existe, una cirugía guiada para pacientes que perdieron un ojo y quiero poner unos implantes en la órbita, se puede hacer con el COMBIN, ¿no? Y podemos poner unos implantes para poner unos aditamentos para una prótesis ocular. Digo, por dar una cuestión de que también para qué se puede utilizar el COMBIN. Específicamente a esto, en la cirugía guiada, lo bueno del COMBIN es que nos da las estructuras anatómicas, ¿no? Ahí está un ejemplo de un canino que está retenido, de dónde está el nervio dentario, podemos describirlo, podemos ver la calidad de hueso, la posición del hueso, la orientación, ahí está precisamente la orientación del nuevo reitero, de que vamos a poner en el corte sagital, axial o coronal, vamos a inclinar, vamos a darle ese pitch, roll o yaw al implante, o sea, ese giro, inclinación de todo ese movimiento, pero lo tenemos que entender, ¿no? Reitero, y por eso empecé con esa plática de que pareciera que nada tiene que ver de la aviación y de dónde surgen esos movimientos, de dónde surgen esos temas, esas palabras, para entenderlos en este momento. Entonces, es bien importante saber que el COMBIN nos da mucha información y hay que comprender y pedir el COMBIN correctamente, es otro tema, que a veces solo le ponemos COMBIN para implantes. Y el radiólogo, el técnico radiólogo dice, pues sí, implantes, pero ¿dónde vas a poner los implantes? O sea, tú me estás pidiendo un COMBIN para implantes. Ajá, ¿y dónde vas a poner los implantes? Entonces hay que especificar. Primero, desde que pedimos los estudios es no sé, COMBIN y especificar el área, en el maxilar, en la mandíbula, porque a veces te lo toman completo, a veces te lo toman solo la mandíbula y te puedes enojar porque no está completo, ¿no? Pero si no pusiste las especificaciones y está el tamaño de corte. El tamaño de corte es importante, ¿no? Porque si quieres unos cortes muy... El COMBIN tiene un tamaño de corte ya específico, pero tú puedes pedir todavía un corte más pequeño, 0.5 milímetros, por ejemplo, que te va a dar una nitidez específica. ¿El que sigue? Y bueno, en esta tomografía COMBIN vas a poder comparar y vas a poder saber qué tipo de calidad de hueso tienes. Desde el tipo 1 hasta el tipo 4, según Le Comisar en el 85 que la describieron. La que sigue. También un doctor muy conocido, la que sigue. Por favor, la que sigue. Que es Misch. Misch hizo en el 84 puso una descripción de este tipo. Ya no lo llamó tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, lo llamó de la D1 a D4. Y esto va a ser por la densidad. La que sigue. Y en este sentido podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a ver que tenemos, si es de 1 más o menos, cuántas unidades Hounsfield son las que tiene. Y así de 1 a D5. Y vamos a ver que un tipo 1, por ejemplo, va a tener
800 unidades Honsfield más menos, y está en la mandíbula de la región anterior. Si vamos a hablar de la mandíbula en la región posterior, podemos tener de 500 a 850 unidades Honsfield. Y toda esta información, así una por una, la tendríamos que comprender. ¿Por qué? Porque el planeamiento de los implantes nos los va a decir. Y ahorita adelante voy a poner un ejemplo. Cuando hace el planeamiento y nos manda Hyosen, porque nosotros pedimos una cirugía guiada y mandamos, puede ser modelos o puede ser como le digo, este, el escaneo intraoral, y conjunto a la tomografía nos dirá el doctor que hizo toda la planeación. Ok, aquí está mi planeación, apruébame. Y te pone, tiene tantas unidades Honsfield de tal a tal, el implante va a quedar en esa posición, y tú dices, como no lo entiendes, dices, ah, sí, está bien, mándamelo. Y el error, al rato, si algo pasara, va a decir, no, es que su sistema no sirve, es que yo lo quise hacer y al fin y al cabo fracasó, y nos damos cuenta que no consumimos, reitero, y voy a ser repetitivo en esto, estas cuestiones y términos bien importantes básicos. La que sigue, por favor. Y aquí está un ejemplo. Lo pueden ver ustedes, aquí nos están dando una planeación de un caso en el cual hasta el implante, ahí como lo ven, la figurita del implante está diciendo cuántas unidades Honsfield va a tener y qué densidad va a tener, me refiero en la posición ósea que va a quedar. Y ahí podemos ver la tomografía, ¿no? Y nos van a ver los cortes, la cuestión tridimensional 3D, está bien ahí, está perfecto, está perfecto. Ahí la 3D y va a decir, ok, mira, tienes estructuras anatómicas, tienes la colocación de este implante, tienes esta anchura del hueso, tienes en corte sagital, axial y coronal, esta posición, y tu implante va a quedar con esta densidad en tal parte, en tal parte y en tal parte, porque pareciera que está en tercera dimensión del implante y te va diciendo, depende de la posición circunferencial, te va a decir cómo va a quedar, depende de la calidad de hueso que tienes en el paciente. Y como no entendiste todo esto que a lo mejor te manda la imagen, tú dices, ah, sí está bien, mándamelo. Pero no comprendes que en su momento puedes decir que está, no digo que esté mal la planeación, estoy hablando de que te la mandan y no comprendes que tienes que hacer una regeneración ósea. Muchas de las veces, o es que todas las veces, te dicen, tú tienes que hacer una regeneración ósea. De hecho, la planeación te la dice. Y a veces que dices, no, no lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer porque me están diciendo. Esa es decisión del cirujano que la hace, del operario, en el sentido del doctor que está tratando al paciente. Ahora, ¿qué calidad o qué tipo de hueso vas a usar? Esa es tu decisión. Y eso también tiene influencia en el éxito de la colocación o de la viabilidad de los implantes y puedan ser rehabilitados. Si tú estás viendo que tiene una densidad ósea menor, entonces vas a poder, por ejemplo, poner un injerto granulado con plasma rico en plaquetas, por dar un ejemplo, y una membrana también. O si dices, no, aquí nada más ocupo un poquito de hueso, bueno, pues a lo mejor solo pones igual el puro hueso granulado sin el plasma rico en plaquetas. Digo, por dar un ejemplo, hay muchas alternativas otras. Puedes a lo mejor un bloque, intento poner un bloque, bueno, pones. No, el tema no es de injertos óseos, pero por dar un ejemplo, tú ya comprendiste, ya analizaste que tu caso específico que ya autorizaste, tú necesitas y ya lo estás pensando, voy a necesitar esto, esto y esto, porque ya vi, autoricé y estudié el caso, y no es porque te pongas Fernández a estudiarlo, con que lo veas un día y digas, ah, mira, aquí tiene tanta densidad, acá tiene tanta densidad, y entonces comprendes correctamente esta parte y dices, cuando me manden la cirugía guiada, yo voy a terminar el implante, pero necesito al final sí levantar un poco de colgajo para poner un injerto de tal tipo. Y eso te va a dar el éxito, comprender qué tipo de injertos vas a manejar, cómo va a ser la cirugía correctamente guiada, pero porque tú lo estás operando. No, no es solo, como de nuevo reiteraba, que la tecnología sea tu sirviente y tú al rato le echas la culpa al sirviente porque no comprendiste tú correctamente la tecnología. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando de cirugías guiadas, existen esas guías que solo se ajustan con una fresa única. No es el caso de Hyosen, pero tengo que comentarles cuáles son, porque los van a encontrar. Quien ya las use perfectamente me entenderá. Quien no las haya usado nunca y quiera empezar a usar cirugía guiada, de nuevo reitero, comprenden los temas básicos y entonces ya
actúen de manera correcta en los temas avanzados, que es la cirugía guiada. Y no es que sea tan difícil, sino más bien es algún elemento muy fácil de usar en unas manos y en una mente que comprende cómo usarlas. Y bueno, en este punto existe en cirugía guiada, que existe solamente una fresa, quitas la guía propiamente y empiezas a fresar y tendrás que tener esa orientación espacial para no irte para otro lado de lo que tú pensaste que ibas a enseñar. Y existen las guías o las guías quirúrgicas completamente guiadas, y con este término digo las que hacemos, por ejemplo, por medio de Hayes, ¿no? Aquí tenemos el kit y mandamos la tomografía y el escáner digital o los modelos y nos hacen la planeación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos las que tienen solamente con una fresa, ponemos un acetato, las de su pantalla, las superiores, que tenemos un acetato, o se puede hacer impresión. Había antes algunas empresas, no voy a meter en términos de quiénes ni cuáles, pero existen otros protocolos donde iniciaron poniendo una fresa piloto y esa fresa piloto, pues ya quitabas la guía y ya te seguías, ¿no? Haciendo las demás preparaciones, y luego tenés que tener esa idea correcta para no inclinarte y seguir relativamente lo que habías planeado. Y existen otras que tú las puedes hacer con acetato y solamente metes la fresa piloto inicial y de esa forma, pues bueno, ya tú te sigues fresando, o existen las que actualmente son más usadas y comúnmente usadas, que son precisamente las completamente guiadas, como la que tenemos con Hayes. La que sigue, por favor. Voy a hablar de los tipos de guías. Las guías hay con soporte óseo. ¿Qué significa esto y cuáles son los beneficios? Que tenemos, bueno, beneficios y perjuicios. Para mí, la cirugía guiada tiene sus indicaciones en cada paciente, indudablemente, ¿no? Pero cuando hay pacientes que vas a tener duda, que son tus primeras cirugías y que la cirugía guiada entiende que es para disminuir la inflamación y las incisiones, hay casos que necesitamos hacer colgajos y la misma planeación te lo va a decir, necesitas poner regeneración ósea, por ejemplo, y levantar un colgajo total del paladar. No hay fotos del proceso. Primero, del paladar, si no conoces correctamente cómo va a quedar tu soporte óseo, las estructuras óseas, la fisiología del hueso, vas a echarle de nuevo la culpa a la cirugía guiada. Entonces, en este caso hablo de la quirúrgica con soporte óseo, pues tienes que hacer un colgajo totalmente mucoperióstico, es más invasivo, indudablemente. Tienes que colocar unos pines de fijación, que en este caso se llama Anchor en Hyoser, las cuales ya vienen incluidas dentro del kit de cirugía guiada, no los tienes que comprar aparte, y tienes una mejor visión, eso es lo importante. Tienes que tener un grado de aprendizaje, una curva de aprendizaje para manejar esto correctamente, porque si no pones correctamente sobre el soporte óseo, sin mucosa, esta guía no va a quedar correctamente, los implantes se van a ir orientados hacia otra posición, porque si en algún lado te quedó mucosa y al otro lado sentaste correctamente al nivel óseo o el hueso, pues claramente no va a quedar correctamente balanceada. Un implante que estaba planeado para estar sobre el soporte óseo quedará más expuesto y el otro más adentro. Y no es error de la planeación, es el error del operario, del cirujano. Por eso tenemos que tener una relativa experiencia en las situaciones y entender qué vamos a buscar en cada paciente. La que sigue, por favor. Aquí hay un ejemplo de ellas. Hay que exponer totalmente el hueso. Tenemos que poner y tenemos que, para esto usamos los dedos, que ahorita van a ver muchas imágenes. Tenemos que recargar correctamente sobre la superficie ósea, o bueno, más bien no superficie, sino sobre el tejido óseo, la guía. Y una vez que estemos, esto de la cirugía guiada no es solamente de una persona, siempre va a haber asistente o hasta pudiera ser de 3 personas, ¿no? De 3 operarios. ¿Por qué? Porque alguien me tiene que sostener perfectamente la guía hacia el hueso para yo poder poner los anchor, o sea, los tornillos de fijación, y que no me haya quedado, porque puede que yo lo haya apretado bien, pero si el tejido quedó en medio de la guía, entonces estoy presionando la encía, pero no descansó correctamente la guía sobre el hueso. Y esto va a determinar a que, de nuevo, pudiese ser un factor de fracaso. La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de las mucosoportadas. Y estoy hablando de las guías, no de las prótesis.
porque existen otras mucosoportadas, ¿no? Pero estoy hablando de las guías. ¿Qué significa mucosoportadas? Que es una técnica menos invasiva, que no vamos a tener que hacer colgajos o colgajos mínimos. De nuevo, tiene que tener un grado de experiencia para manejarla. ¿Por qué la pongo en azul? Porque muchos podemos decir, ok, yo nunca he puesto implantes, o he puesto 2 o he puesto 3, pero mejor los voy a pedir todos con cirugía guiada. Así no me equivoco. No significa eso. Tenemos que tener una curva de aprendizaje. Y eso es bien importante entenderlo. También pueden llevar pines de fijación, si de alguna forma tienen, por ejemplo, 2 molares, un molar y un canino, pues a lo mejor puedes ponerle un pin de fijación para que no tenga movilidad y de esa forma tener un mejor soporte. Y bueno, puedes tener una inclinación incorrecta, ¿no? Porque como está sujetado sobre la mucosa, si no tomamos un escaneo correcto, porque eso no exactamente muchos doctores actualmente tienen en sus clínicas, en sus consultorios, ya los escáneres digitales, y si no aprendiste a manejar el escáner digital, puedes haberte mandado una información relativamente no tan correcta, y cuando la conjunten con la tomografía, bueno, puede haber una variación desde ahí, por ejemplo, ¿no? Adelante hablaré de quién se puede equivocar y los factores que influyen en una cirugía guiada. Como les digo, es una herramienta excelente sabiendo utilizar y sabiéndola enviar correctamente. Entonces, estos son los puntos que tenemos en una mucosoportada. La que sigue, por favor. Y esta es una mucosoportada, ¿no? Podemos tener, como esta imagen se ve, 2 molares en el maxilar que no retienen, pero tenemos que tener agregada unos pines de fijación, unos ángulos. ¿Para qué? Para que no bascule. No hicimos ningún colgajo. Pero si no ocupamos regeneración, como este es el caso, tenemos que fijar bastante bien, no recargarnos de un lado más que otro, porque si presionamos la encía parecieran milímetros, bueno, pues un implante, por ejemplo, hay de 8 y de 10 milímetros, decía, pues no hay importancia, ¿no? Entre de 8 a 10 no hay importancia, pues es muy importante, porque la boca 2 milímetros es, ¿me metí al seno o no me metí al seno maxilar, por ejemplo? Entonces tenemos que tener ni exceso de presión, que sea una presión uniforme antes de colocar los pines o ancor. La que sigue, por favor. Aquí un ejemplo de ello. Pueden ver, tenemos que tener los pines, ya está colocada la guía, y hablando, y siempre seguramente nos hablaban en odontología que tenemos que usar a veces las 2 manos, ¿no? Aquí podemos ir empujando y poniendo el dedo de alguna forma para tomar una dirección correcta. Pareciera que en una cirugía guiada no nos podemos inclinar. Sí lo podemos hacer con pequeños milímetros. O sea, me refiero a que no te vas a inclinar 3 milímetros, te puedes inclinar, no sé, por ejemplo, 0.2 milímetros, porque a la vez muchos sistemas, no estoy hablando de Hyoson, muchos sistemas tienen una pequeña flexibilidad de inclinación de milímetros y eso te puede generar una equivocación. ¿La que sigue? La comparación entre las guías quirúrgicas de Hyoson y las guías quirúrgicas de... ¿Puedes regresar una, por favor? Aquí puse esta imagen precisamente porque si ven en esta guía quirúrgica que nos de Hyoson tiene unos anillos metálicos y la puse con esa intención. Hyoson actualmente ya no maneja anillos metálicos y este es el motivo principal, la que sigue. ¿Por qué no maneja anillos metálicos? Porque se ha estudiado, se ha visto, se han hecho artículos con una video o con una cámara que detecta el calor, que podemos verificar que una vez que está rozando la fresa sobre el anillo, irradia calor y ese calor se está yendo hacia la parte propia del hueso, ¿no? Y puede existir a nivel histológico, pues un calentamiento a nivel óseo y podemos tener una pérdida o un agregado para que no tengamos éxito en nuestra guía, en nuestra cirugía guiada. Entonces, actualmente Hyoson ya no tiene anillos metálicos y esto reduce, como vemos en la imagen, de 73 grados, por ejemplo, este artículo, a 39 grados. ¿Por qué? Porque hay una fricción metal con metal. Y esto va a mejorar y da un resultado. Al final, todo es un punto, una palomita más para un adecuado resultado. La que sigue, por favor.
Tenemos por último la guía dentosoportada, que es la guía más precisa. ¿Por qué? Porque va fijada sobre los dientes y difícilmente se mueve, depende de cuántos dientes tenga. Está diseñada de alguna forma de los artículos a los que me refiero ahí en abajo, que tenemos que tener más o menos unos 30 milímetros de una cuestión desdentada. Eso sería lo máximo, ¿no? Porque si no podemos tener que tener un pequeño desbalance. Y pueden ser de nuevo con o sin colgajos. Esto ya es decisión, depende del operador, del cirujano y de lo que le dé la indicación de la planificación que ya revisé. Y como les comentaba, también de nuevo el color azul, un grado de experiencia para saber, vamos a hacer colgajos, no vamos a hacer colgajo, o voy a poner primero el implante ya que esté puesto, al final hago un pequeño colgajo sin la guía quirúrgica claramente, o voy a hacer la elevación. En mi caso les daré un ejemplo. En mi caso a veces hago primero, yo sé que existe la elevación de seno guiada. O sea, ¿qué significa? Que pongo la guía y hago la elevación de seno por medio de la guía. Pero a mí a veces, no todos los casos los hago así. Primero hago la elevación, o sea, marco dónde vamos a ir con la guía, y una vez que tengo determinado diámetro, quito la guía, hago la elevación de seno porque estoy viendo y porque se me hace para mi parte más seguro. Entonces, no significa que expanda el orificio donde va a estar haciendo la perforación, simplemente cuando llego al calibre que necesito para hacer la elevación de seno, quito la guía, hago la elevación de seno, vuelvo a poner la guía y continúo fresando. Y de esa manera hice el injerto primero, hice la elevación y ya sigo perforando, sigo haciendo el fresado para poner el implante. Entonces vamos a hablar de que pueda ser híbrida, y eso es decisión y lo que cada doctor podemos ir agarrando como tipo o como experiencia. En este sentido, las dentosoportadas pues, son las más precisas, ¿no? Pero tampoco significa que no nos podemos equivocar. ¿La que sigue? Aquí está un ejemplo, ¿no? De una totalmente dentosoportada, en la cual, pues ahí está la cirugía, vamos a ir fresando, vamos a ir poniéndolo. Un beneficio que tiene Hyosen es que en la cuestión posterior, si alguien de ustedes ya ha puesto implantes, cuando los pacientes no abren mucho, es difícil meter las fresas, y esto difícil de tratar de ir empujándola nos va a dar a lo mejor no una precisión adecuada, y por eso ya tenemos un espacio de las guías hechas de Hyosen para deslizarla de manera lateral, y eso es un punto. Ya que la deslizamos, colocamos correctamente para hacer la perforación, porque como tiene un orificio lateral, si no conocemos y entendemos correctamente este sistema, una vez que lo pusimos, nos vamos a inclinar y nos vamos a entrar ligeramente, aunque está difícil, podemos entrar ligeramente choco, porque tiene un medio barril en el cual la fresa, o en este caso sí la fresa, no nos permite inclinarnos porque nos ayuda a que no te equivoques, pero aún así podemos equivocar. Entonces hay que tener cuidado en estas situaciones. Tengo una amiga, la doctora Laura, si está conectada, platicamos de este tema, ¿no? De estas situaciones que a veces, si no conoces bien los sistemas, en este caso Hyosen, sí te puedes equivocar, aún a pesar de que sea una cirugía guiada. ¿La que sigue? De manera general, aquí están digamos, qué podemos hacer, de manera que sea totalmente soportada a nivel óseo, que sea mucosoportada, que sea totalmente dentosoportada, y aquí tenemos el ejemplo de nuestro kit de Hyosen. La que sigue, por favor. Las ventajas. Es bien importante hablar de las ventajas de la cirugía guiada. Y primero hablaré de las ventajas y después de las ventajas, ¿no? Porque siempre hablamos de lo malo, pero nunca de lo bueno. Y aquí hablaré no de lo malo en relación a por qué esta guía es mejor y esta guía es peor, sino qué nos podemos equivocar nosotros. Las ventajas es que pues, es una herramienta, ¿por qué de comunicación? Dices, bueno, ¿qué tiene que ver una comunicación? Es una herramienta de comunicación, lo digo porque es entre el que tomó la tomografía, que a veces no es el mismo que tomó el escaneo digital y que no es el mismo el que hizo la planificación, y el cirujano. Tenemos que entender esa comunicación, y claramente la conexión es quien la indica, el cirujano o el odontólogo, que está indicando en este momento la cirugía guiada. Y a su momento se la podrás expresar al paciente. Y este conjunto de comunicaciones, y de nuevo reitero, las indicaciones que tú des,
son parte importante del éxito. Y bueno, mejora las técnicas de implantología, la cirugía guiada, ¿no? No es lo mismo no usar cirugía guiada, o sea, hacerlo de manera convencional, sin nada, y teniendo solo la orientación de tu cabeza y tu mano, o tener un acetato con el cual pones solo una fresa inicial y de ahí te sigues, a que tener una cirugía guiada totalmente. Esto mejora tu técnica, pero no significa que es la total acción automatizada. También tienes una acción humana, entonces debes entender esta parte. Elegir el correcto eje del implante, y esto tiene que ver con la comunicación, que estás eligiendo la posición en el lugar que tú quieres, que tú piensas, porque tú conoces al paciente. Sabes que si no tiene una apertura total, entonces, ok, mira, no quiero que le pongas el implante de esa forma, mejor vamos a ponerlo más anterior, más posterior, más vestibular, mientras tengamos el suficiente soporte óseo, y si no lo tenemos, lo creamos, el soporte óseo. Y si no lo podemos crear porque no están nuestras capacidades, como diría un comercial, le hablamos a quien más confianza le tengamos y le decimos que necesitamos ayuda para que nos haga crear ese soporte óseo. O buscamos una alternativa en el sentido de un implante más pequeño, pero esas indicaciones, el eje del implante la vas a seleccionar tú. Vas a tomar esa indicación y la vas a decir en la planeación. Y bueno, como aquí dice, valorar la proximidad de las raíces y elementos anatómicos, ¿no? Que son bien importantes. Lo que sigue son las ventajas totales de la cirugía guiada. Respetar el volumen óseo residual, o sea, de esta manera no tenemos que hacer, pues de alguna manera, tantos desgastes óseos, porque a veces el mismo kit nos trae una fresa que vamos quitando esa cresta y no tenemos que hacer expansiones y respetamos más el soporte óseo. Y de esta manera, para determinado, de nuevo reitero, que el eje correcto sea a nivel protésico. Reduce el tiempo de cirugía, de nuevo reitero, sin que entendamos bien el sistema para que podamos reducir y sea mucho más rápido. Reduce a veces el estrés del cirujano. ¿Por qué reduce el estrés? Porque si no somos unos cirujanos totalmente preparados o nos consideramos que tenemos limitaciones en algún punto específico, no todos somos dioses, no todos somos expertos y todos nos podemos equivocar y eso es totalmente correcto. No significa que tenemos que estar equivocados todos los días, pero sí nos podemos equivocar porque de las equivocaciones vamos a aprender. Pero si no conocemos o sabemos que podemos tener una pequeña limitación anatómica, entonces con la cirugía guiada y, por ejemplo, la que está sujetada sobre la oclusión, que sea adentro soportada, nos evita hacer colgajos, ¿no? Y poder cortar vasos, hablando de arterias venas, o hacer lesiones del nervio, una neuropraxia o alguna axondomesis que tiene que ver con lesiones a nivel del nervio, cortarlo parcial o totalmente, y de esta manera, pues bueno, va a reducir nuestro estrés de ya no ver tanto sangrado y de no ver que tengamos que, ¿y ahora qué hago si ya está sangrando? Entonces, la cirugía guiada nos ayuda, claramente dependiendo qué tipo de cirugía guiada vamos a usar. Y bueno, vamos a usar, por ejemplo, muchos aditamentos ya prefabricados protésicamente. Ponemos los implantes, a lo mejor es una lente soportada, ponemos un aditamento diseñado hecho a la medida y un provisional. En el mismo momento, esta cirugía guiada nos dio un complemento para que un paciente se vaya con su provisional de carga inmediata en ese momento, ¿no? Que antes de la cirugía guiada no se podía. ¿Sigue? Dificultades. No estoy hablando de desventajas. Aquí estoy especificando dificultades y limitaciones. Son asociadas a la técnica. ¿Qué técnica estoy hablando? De la técnica tomográfica, en este caso con BIM, la técnica de imagen en el sentido de tomar el escaneo o los modelos de estudio, la técnica de que tal vez el doctor que diseñó, porque tiene un criterio y eso diseñó para él lo mejor posible, y la técnica del cirujano. Existen estos factores y si están de alguna forma, si me quiero dar a explicar esto, estoy hablando que estos factores involucran el éxito o fracaso de un implante. Si alguno de ellos no comprende el complemento del otro, no va a entender correcto, no lo vas a enseñar aquí al centro radiográfico a decirle, quiero que tomes la tomografía así, no, pero por lo menos le estés dando las indicaciones, la quiero corte axial cornal y sagital con 0.5 milímetros
de grosor y quiero que me des una orientación específica, por ejemplo, en la región posterior e inferior, porque es donde voy a poner los implantes, en la región mandibular. Dar un ejemplo, es algo así. Si le estoy dando las indicaciones exactas, el técnico tiene más armas para equivocarse, porque ya le están diciendo de lo general a lo particular que necesitan. Pero si solo le mandas, como reitero, pues tómalo un combín y le pones combín para implantes. Y el técnico rodero dirá, y yo le tomo todo. No me está diciendo qué grosor, no me está diciendo qué quiere, no me está diciendo si quiere un enfoque específico en un área, no me está diciendo nada. Y si así pasa con estos puntos en todos los que están involucrados, pues al final puede ser que falles. Y como de nuevo te digo, no necesariamente que la técnica, hablando de la cirugía de X o Y sistema, en este caso Hayosen, que es la que yo utilizo, esté equivocada, sino tenemos que recapacitar y saber cuál fue la equivocación, nosotros o la guía, ¿no? Y que también en ese sentido pudiese tener. Implantes en la parte posterior. El implante posterior es bien importante porque, de nuevo, le reitero, pacientes que no abren la boca, a veces nos estamos medio inclinando para meter la fresa y luego ahí medio hacemos un fresazo medio bien, otro no bien, porque no puede abrir. Y esta situación nos ayuda para reducir ese riesgo, la técnica con Hayosen, que tiene la guía quirúrgica con una ventana lateral que nos podemos desplazar, pero hay que saberla y entenderla y usarla correctamente. Y esto nos va a dar una curva de aprendizaje que hay que ser, en mi opinión, sensible. ¿Por qué sensible hablo? Porque tenemos que tener esa cuestión. Yo no soy endodoncista, indudablemente, como ya les comenté en el inicio, pero yo reconozco mucho a mis compañeros endodoncistas porque tienen esa sensibilidad de sentir cómo están los conductos, que me dicen, mira, sientes el conducto, sientes dónde llegué, no siento yo nada. Yo ni siquiera me doy cuenta que estoy llegando ya al CDC, pero es esta sensibilidad que cada especialidad, y en este caso, si te vas a dedicar a poner implantes y estás dedicado a esto, tendrás que entender esa sensibilidad. Si no la comprendiste, no la tienes, desarrolla para que tengas un éxito. Y el costo relativo, porque la verdad es que actualmente el costo ya no es excesivo, ¿no? O sea, no le vas a cobrar por decir y solo un número. No quiero decir que cobren más o menos, y solo diré un número. No le vas a cobrar 10 pesos de un implante, pero si lo haces con cirugía guiada, le vas a cobrar 30 pesos. O sea, no es así. La verdad es que los costos han disminuido bastante, son bastante flexibles. Cada quien va a dar sus precios, pero la verdad es que no incrementan tanto el costo. Le puse por eso un guión ahí, porque el costo es relativo. O sea, no es tan excesivo como cuando inició este boom de la cirugía. Ya, la que sigue, por favor. Las consideraciones de precisión, de nuevo. Estas son bien importantes. La planificación digital. ¿Por qué? Porque la planificación digital sí se puede equivocar al que hace la planeación, también. Pero si tú no te diste cuenta de esa equivocación, realmente hubo doble equivocación. Quien a lo mejor se equivocó y dijo, bueno, aquí porque no tienen una planificación a la semana, o sea, si alguien ha mandado guías quirúrgicas con Hayosen, a veces dicen, está en lista de espera, o sea, la tienes que mandar con una semana de anticipación para que tengan tu planificación. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho trabajo, ¿no? O sea, como cualquiera de nosotros podemos tener un paciente que llegue y diga, ya quiero que veas ahorita, no lo puedo ver hoy, tengo que ver mañana. Situaciones como este tipo, la planificación digital, el exceso a veces de pacientes, y lo que vemos tú como doctor, oye, ya mándamela, oye, ya la quiero para mañana, pues a lo mejor puede haber un pequeño error, y si tú no la detectas y la corriges, o sea, le dices, oye, aquí está mal porque la quiero con tal inclinación, pues desde ahí hubo doble equivocación, quien la planificó y quien aprobó. Segundo, la impresión de la guía quirúrgica actualmente es casi, no digo que imposible, porque no, para mí no hay imposibles, pero es el término que me han enseñado en el instituto donde pertenezco, que es el ejército, siempre te meten la idea de que no hay imposibles, que tienes que buscar la manera. En este sentido, sí digo que sea difícil que la impresora, que es robótica, se equivoque en la impresión. Hablo de la impresión, no de la planificación, de la impresión de la guía, pero pudiese existir, que existe un pequeño fragmento de ese polímero que se usa y que eso provoque que quede un poco más corto o más largo
un punto, ¿no? Y te puede hacer un punto o una cuestión ahí importante durante la aplicación de la colocación de los implantes. Y que es bien importante tomar en cuenta la diferencia entre la posición real y la posición teórica. Aunque la tomografía nos da una sensibilidad y una cuestión muy precisa, pudiese haber una pequeña variante también. Y que si de nuevo con esta información que di al inicio, muy básica de la tomografía, no la entendemos, pues nos podemos equivocar. Y por último, y lo más importante de todo, y no es por echarle la culpa, pues yo soy cirujano y a veces reconozco cuando me equivoco y digo, aquí me equivoqué y lo voy a corregir porque esto no me gustó. El mejor crítico de cada trabajo va a ser uno mismo. Porque tú le puedes engañar al paciente, pero no te vas a engañar a ti, de que te equivocaste y cuando regresas te le ruegas, Diosito Santo, muchos dicen, ¿no? Ojalá por la Virgen de Guadalupe, por los clavos de Cristo, que no se pierda el implante, ese implante que se quede, ¿no? Y el que más le rezas a veces el que se pierde, y el que menos le rezas, perdón, al que menos le rezas se pierde y el que más le rezas, pues afortunadamente queda, ¿no? Pero bueno, son situaciones de esas habilidades, ¿no? Que no tienes que andarle rezando, cada respeto religión de cada quien, pero no es, los implantes no es de rezarle a nadie, es el que entiendas esa parte, que si te equivocas, corrijas esos puntos. Si no sabes de tomografía, aprendas de tomografía. Si no sabes de planeación y quieres hacer cirugía guiada, lee lo que significa planeación. Y comprende esa parte para que cuando te mande la planeación digas, no sabes qué, mira, aquí te equivocaste, o no te equivocaste, aquí esta planeación que tú hiciste no me gusta, mejor la quiero hacer de esta forma. Y esto va a ser un complemento. La que sigue, por favor. Y precisamente todo va en definición a este punto, ¿no? Ya está aquí la tomografía, ya está aquí este punto, ya te lo dijeron, ya te explicaron y te mandaron a tu correo que la planeación va a quedar así. Y tú la ves así, tal y cual esa imagen, y ustedes dirán, o tú dirás, la veo y como no, de nuevo reitero, pues digo, sí está bien, se ve que está en el hueso, está lejos del nervio, se ve que la corona va a quedar bien, sí, mándamela. Pero no entiendo que a lo mejor, por ejemplo, esa imagen, adelante podremos discutir el tema si así lo consideran, en la imagen superior derecha, en el corte axial, podemos denotar que tiene, a mi punto de vista, con esta simple imagen, por ejemplo, si yo la viera por primera vez, que seguramente la cuerda lingual va a estar un poco expuesta o va a necesitar un poco de injerto y yo lo colocaría, bueno, más anterior, más posterior, tomando en cuenta esa cuestión protésica, ¿no? Y si no se puede, bueno, saber que yo tengo que poner un poco de injerto. Por dar un ejemplo. La que sigue, por favor. Y si voy a poner un injerto, mi decisión es cualquiera de estos. Y por eso lo puse esta imagen posterior a la que les acabo de enseñar. Cualquiera de estos, ¿cuáles? De que tú decidas. Hay granulado, hay en bloque, combinado, hay muchas cosas. Y no hablo de injertos, hablo de lo que tú tienes que pensar en la cirugía guiada. La que sigue. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí están otras opciones, ¿no? Aquí hay otras opciones. No es tema de regeneración, pero es tema de pensar y habla de cuál va a ser nuestra cuestión para tener un éxito. Y con este éxito no solo es cirugía guiada, solo hablan de cirugía guiada y no es así. Es hablar que la cirugía guiada tiene algunas cuestiones importantes de tomar, que la tienes que pensar, que la tecnología te la va a dar orientada así, que ya no vas a tener que pensar tanto en esta orientación espacial porque ya te la estás haciendo tridimensionalmente en el sentido de los cortes, es correcto, ¿no? Pero ¿qué más vas a hacer si lo necesitas? ¿Qué vas a usar para complementar esto? Lo que sigue, por favor. Y en este punto, de nuevo, bueno, estas consideraciones de precisión, vamos a determinar que tenemos con las guías quirúrgicas de Kaiosen dos puntos de impacto o contacto. Pueden llamarle contacto o impacto, eso no tiene tanta relevancia, pero sí lo importante es que las conozcan. El primero es que cuando metes la fresa, la inicial, después del poncho, o sea, el poncho es para quitar el tejido, vamos a tener ese cilindro que se acopla correctamente a la guía. Y una vez que entras al hueso, tienes dos soportes, la fresa propiamente y el cilindro, y reduce mucho, si no diría que al 100%, diría que el 98% y el 2% restante es tu mano, porque esto es para no equivocarte, pero te puedes equivocar si no lo entiendes. Entonces tienes dos puntos de soporte correcto para evitar tener inclinaciones erróneas.
Que puedes hacerlas aún a pesar porque el cilindro es exacto y porque cabe exacto, sí, porque si tú te inclinas muy fuerte sobre la guía de un lado y no le pones correcta, si pusieras varios implantes, si pones uno, bueno, pero si tú te inclinas demasiado fuerte, puedes mover ligeramente la guía, ni siquiera el cilindro, porque el cilindro está, pero lo mueves ligeramente, no te das cuenta, y lo que ocasiona es una inclinación del implante que no estaba planeada. Y dices, pues es que yo entré bien en el cilindro, yo me fui bien derecho, sí, pero eso es una presión excesiva. Y moviste sin que te dieras cuenta porque estabas concentrado en la cirugía, la guía quirúrgica. La que sigue, por favor. Y en este sentido, bueno, aquí está este punto. Este punto específico es para mí el más importante. No quiere decir que no sean los otros importantes, pero la primera entrada de la fresa con ese cilindro, el primer punto de contacto, impacto que tiene la fresa con la guía, es lo que nos va a dar parte de lo correcto y evitar errores. La que sigue, por favor. Pues de consideraciones de precisión. Esos son consideraciones. Aquí hay unas consideraciones, sigo con las consideraciones de precisión y son dos puntos. Cuando tenemos esta porción posterior y esta porción más anterior. Cuando de alguna forma podemos ver que el cilindro es completo y que tenemos menos posibilidad de que nos equivoquemos, pero aún así, si ven ese cuando el cilindro es completo, donde está la flechita, ahí se ve que la fresa, que es una imagen representativa, va diagonal y una vez que entras, como que vas enderezando y entras, ¿no? Pero bueno, te guía, te jala. En cambio, la del lado posterior, como es una ventana lateral que te ayuda para pacientes que no abren mucho y tienen mucha ventaja, te puedes, una vez que entres, porque el cilindro no es totalmente hermético, no está completo, te puedes inclinar ligeramente. Y al inclinarte ligeramente, bueno, ¿qué va a pasar? Que te puedas equivocar y dar una orientación errónea. Estas consideraciones son los que hablo de tener una sensibilidad, una técnica que tienes que aprender y tener una curva de aprendizaje que te va a dar un resultado con éxito. Todo, incluyendo todas las carreras y hablando de la de nosotros, que son ontología, y cada uno, si tiene alguna especialidad, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Y esa curva de aprendizaje es sensitiva, en el hecho de que digas, mira, aquí se siente, así lo hazlo, así apréndelo. Hay modelos que vas a ir aprendiendo. Entonces, en este sentido, tendrás que tener una buena educación en el sentido de que te expliquen con quien sea y quien sea tu maestro o con quien hayas aprendido implantes, o si tú eres el maestro, le expliques a los alumnos cuáles son estos puntos importantes de tomar en cuenta, de que no se equivoquen, esos puntos que tienen que ser como los puntos G, vamos a llamarla así, de la precisión de los implantes, de la guía quirúrgica en este caso. La que sigue, por favor. Otro punto también importante es que una vez que ya pusiste el implante, no nada más es ponerlo, tiene un punto específico para la rehabilitación. Lo tienen que conocer y el que lo conozca, como de nuevo lo reitero, me parece excelente porque es algo que ya lo conoces, mejor reforzarlo que olvidarlo. Y en este punto específico es que esa muesquita amarilla tiene que quedar sobre la ventana lateral que estás viendo, la ventana vestibular que estás viendo, para que en su momento la cuestión protésica sea correcta, porque esto habla de la conicidad interna, de ese hexágono interno que te va a quedar una cara vestibular para que puedas colocar la cuestión protésica de lo que tú hayas decidido de manera más correcta. La que sigue. En la ventana lateral es similar, nada más que aquí no vas a ver esa pequeña fisura que te va a decir aquí debes de ponerle. Y por eso, de nuevo reitero, esto que estoy hablando, ya estoy hablando de las cuestiones finales del implante, ya cuando lo estás colocando. Entonces ya vimos que como la cuestión del fresado y esta también son las cuestiones de consideración de precisión al momento de concluir la colocación del implante. Que tu ventana, esa ventana amarillita o ese punto amarillo te quede por vestibular exacto para un adecuado función protésica posterior. ¿La que sigue? Hasta aquí quiero hacer un pequeñito paréntesis. ¿Alguien tiene una duda de tantas cosas que hablé o tal vez alguna información igual que otras pláticas, alguna información adicional? ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de seguir, siguen unos pequeños casos clínicos y para que concluyamos correctamente.
Nada, lo dejamos al final, las preguntas, ¿les parece? ¿Alguien alguna pregunta que quiera intervenir en este momento, aclaración o sugerencia? ¿Nadie? Ok, seguimos, por favor. Vamos a mencionar unos pequeños casos clínicos muy rápidos. Realmente no nos vamos a adentrar mucho. Este es un caso, no le corregí el número, era el caso 1, le dije 2. Perdón por mis errores ahí, era el caso 1. Pero bueno, este paciente, por ejemplo, es un paciente. Voy a empezar, estamos hablando de cirugía guiada, y hablamos de la evolución de la cirugía guiada. Y por eso voy a hablar en los casos clínicos de la evolución de cómo yo he aprendido y cómo he tratado de corregir y comprender este espacio, esta situación de inclinación que le damos, esta consideración espacial, ¿no? De pensar cómo vamos a colocar los implantes. Este paciente era un implante, casi desdentado total, tenía, si no mal recuerdo, 2 molares, que era el 26 y 27. Él quería implantes, un paciente muy ansioso, ahí se alcanza a ver, fue cirugía, bueno, fue con anestesia general, perdón. La que sigue, por cuestiones específicas de temas del paciente y familiares, no mandamos a hacer la cirugía guiada, hicimos una cirugía, tomamos una impresión de modelos, hicimos un ensayo diagnóstico, hicimos un acetato y pusimos una fresa inicial. Usamos otros kits de Hyogen, como la cuestión de la expansión. El tema no es ese, el tema es cirugía guiada, pero les diré cómo fue la evolución de cada caso. La que sigue, por favor. La que sigue. En este caso, por ejemplo, les decía que en algunas situaciones, este es un acetato como que fue una encerado diagnóstico, se duplicó, se puso un acetato, se hizo inicialmente la elevación de seno por ventana lateral y al final los implantes se colocaron de manera convencional, manual, sin una aparente cirugía guiada, ¿no? La cirugía guiada fue inicial, fue una fresa inicial, como hablé al inicial, todo inicial, como hablé al principio, perdón, de toda la situación de cómo va a ser con una fresa o totalmente guiada. La que sigue. Y bueno, aquí está la colocación de los implantes, algunas imágenes no serán también, porque en el quirófano a veces es difícil querer estar operando y que te tomen fotos, ¿no? Correctamente. Y agradeces que te tomen fotos, aunque no sean las que tú quisieras, pero bueno, son representativas para lo que quiero mostrarles. La que sigue, por favor. Este es otro caso, paciente totalmente desdentada. La que sigue. Que se toma una panorámica inicial, una ortopantomografía, se toma posteriormente la tomografía, se decide poner implantes, se ponen los aditamentos, los pines de fijación, los anchor. Ahí se alcanzan a ver los dedos de nuevo, en la imagen inferior de nuevo es bien importante mantenerlo bien firme. Aquí era sin colgajos, aquí era mucoso colgada, no se hicieron colgajos, entonces hay que mantener bien firme, unas incisiones pequeñas, pero bien firmes los dedos para que no se nos incline al momento de querer poner los pines de fijación. Ese es un punto de precisión importante. Que alguien te esté sosteniendo del lado derecho, incluso si es del lado izquierdo, y que estén fijando 2 ojos y no solo uno, en que tu guía esté plenamente ajustada y soportada sobre la encía para que cuando pongas el pin no tengas un error. ¿La que sigue? Aquí ya están los 2 pines, estamos sujetando, aunque están los pines, se sujeta ahí, como se ve en la imagen superior, con los dedos, porque puede, aunque están los pines, de nuevo reitero, y es algo que está diseñado en teoría para que no se mueva, siempre hay que verificar y verificar de nuevo, o sea, doblemente, esos, que no tenga una inclinación o balance. Y bueno, se va fresando. Ahí está la imagen inferior, que vemos que el cilindro se lleva de manera vertical. La que sigue. Siempre la sujeción con el dedo, ¿no? Es un punto de apoyo, es un punto de fijación. Si se ven, ahí está el dedo y esto es lo que quiero representar. No tanto exactamente el caso clínico. Casos clínicos hay muchos de cirugía guiada, sino los puntos importantes. Aquí son las consideraciones que te van a llevar al éxito de la cirugía guiada, no aprender a hacer cirugía guiada. Entonces, estos puntos de poner tu dedo, la fijación, de poner la manera vertical y no inclinarte de manera lateral porque puedes empujar, no tiene que ser
digo, en la punta de la esquina, porque si no pones el botón superior y se sale la fresa, pero en la esquina de manera vertical y no de manera horizontal, para que evites mover la fresa, mover la inclinación con lo que estás haciendo. Y siempre a tener un soporte sobre la guía y un soporte sobre ya sea la matraca o la pieza. Y si alguien te puede ayudar del otro lado a mantenerla, entre más soporte y ayuda tengas, mejor. La que sigue. Aquí está la colocación de los implantes, aquí está la valoración con la tomografía posterior, colocado cómo se planeó correctamente, se pone en tornillo de cicatrización inicial, se puede hacer carga inmediata, sí, esa es decisión de cada quien. Eso es decisión de si lo quieres poner una prótesis con carga inmediata o lo quieres diferir, eso es decisión de cada doctor, de cada técnica que use, pero lo importante es que vemos aquí que están dentro del soporte óseo de una manera que las planeamos. La que sigue. Aquí está el antes y después de una ortopantomografía, la que sigue. Este es otro caso donde mandamos un paciente que le faltan dientes anteriores. Ahí está la representación tridimensional. ¿Nos sirve? No específicamente para poner implantes, sí para entender dónde van a quedar de manera general, para tener esa orientación espacial, decir, ok, van a quedar ahí y tú pensar, ok, vamos a poner la prótesis de esta forma, de aquella, vamos a ponerla atornillada y esa chimenea va a estar por palatino, o vamos a ponerla cementada, lo que hayas pensado. Y eso solamente es orientación espacial. Y para explicarle como cuestión mercadotecnia, así lo pienso yo y así lo hago con los pacientes, al paciente, mire, así va a quedar, esta es la orientación del paciente, donde va a entender, si a veces nosotros no entendemos qué es la tomografía y cómo son los cortes del paciente menos, pero si le envías estas imágenes o le enseñas estas imágenes, el paciente va a comprender más o menos esa orientación de cómo van a quedar esos implantes. La que sigue. Aquí ya tenemos de nuevo una cuestión tridimensional, pero también tenemos la cuestión tomográfica, la medición del soporte de hueso, la calidad de hueso que nos va a decir tiene tal calidad, tú decides si pones o no los implantes, no te están obligando a ponerlos, tampoco te están obligando a decir no los pongas, te están diciendo en el planeamiento, pon injerto o no pones injerto, la decisión es tuya, doctor. Pero sí sabiendo que tienes esas medidas y que tú estás sabiendo de que te están dando la orientación y las medidas y te está diciendo, oye, aquí está así, oye, a veces aguas, aquí tienes que hacer elevación de seno previo o elevación de seno, si tú lo haces previo, posterior, con la guía o sin la guía, como les comentaba hace rato, es decisión tuya y de tu técnica. Pero aquí están los puntos importantes, aquí tienes tanto hueso y ya tú sabes cómo vas a pensar en tu planeación a decidir. ¿La que sigue? Aquí, por ejemplo, estas imágenes dicen que estos implantes van a quedar bien, pero el implante, el otro, queda expuesto las cuerdas vestibulares y entonces tomas tus medidas, ¿no? La que sigue. Aquí está la cirugía guiada, que nos están diciendo que tiene un soporte sobre los dientes. Ahí es, aunque es dento soportada, hay que hacer un colgajo para ver excelentemente mejor el hueso. Esa es mi opinión en este caso. Puedes no hacerlo y decir, no, pues me dicen que quedan bien, así los pongo. No tienes que, en este caso específico, que el soporte de hueso era mínimo en un implante, verificar que quedó con adecuado estabilidad primaria y que vas a tener que hacer un injerto. La que sigue, por favor. Ahí se ve como que han expuesto las cuerdas. La técnica que ocupes para regeneración la decides tú, la que mejor te acomode, la que más te use, la que a ti te haya dado éxito. Aquí en este caso, injerto granulado y unas membranas. Se cierra la mucosa, la que sigue. Y hasta aquí. La que sigue, por favor. Ok, terminamos aquí la presentación con esta pequeña frase que dice confía pero verifica. O sea, siempre es importante que vamos a confiar en la tecnología, vamos a confiar en todas las personas que tenemos atrás de nosotros en relación a la planificación. Pero verifica que lo que está hecho, porque tú eres el que conoce al paciente, porque es tu caso, porque tú vas a ser el que vas a hacer la cirugía, verifica que todo sea conforme lo quieres. Entonces, confía en todo, confía en la tecnología, pero verifica que sea correctamente porque está hecho por manos humanas, me refiero a la cirugía y la planeación. La que sigue. Siempre en todos lados tenemos quien nos mueve los motores, nuestros motores personales, humanos, sentimentales,
y eso los ayuda a ser mejores personas, mejores ciudadanos y actuar siempre contentos, ¿no? De hacer las cosas como nos gusta hacerlas. Es algo representativo de mí. Lo que sigue, por favor. Aquí están mis datos. Espero les haya servido esta plática, no les haya aburrido demasiado, haya sido útil en algunos puntos, algunos ya los conocían, otros no, y bueno, de alguna forma complementar información que ya tuvieran. Esto por mi parte, les agradezco su atención y estar hoy en tarde o esta tarde conmigo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si me escuchen correctamente. Sí, doctor, sí se escucha. Me parece que no hay preguntas. Es que por ahí vi que ponía... Sí, oye, tengo nada más una pregunta. A la orden. Una pregunta nada más. ¿Esta plática se puede oír, queda grabada para volverla a oír? Porque tuve una emergencia y no escuché todo y pero se me hizo muy interesante lo que alcancé a oír. No sé si quede grabada. Creo que sí queda grabada, no sé si me pueden... Sí. Sí, doctora, sí queda grabada esta plática. Me parece que en 1 o 2 días ya la subimos a nuestra plataforma de YouTube. Les estaremos compartiendo el link con sus representantes de ventas, pero sí, todos nuestros webinars quedan grabados. Muchas gracias y felicidades, doctor. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda acerca de una aclaración o una sugerencia? Todo bien, doctor, todo bien. Saludo a todos mis compañeros, a Praxedis, mi compañero de la especialidad de cirugía maxilofacial, a la doctora Karen, si es que están aquí conectados. Un gusto estar con ustedes por este medio. Y a todos los que me conocen, y aunque no me conozcan, también les envío muchos saludos. Y de alguna forma, mire, desde Honduras precisamente, Juan Carlos, que está en Honduras, aquí estoy viendo los mensajes. Un gusto estar con ustedes, compartir un poco de la información que tengo, que el que no comparte la información realmente es como si no existiera, ¿no? Alguna cuestión, con todo gusto, aquí están mis datos, puedo compartir alguna otra información. Tendremos otro webinar, creo, por ahí planeado, si no me equivoco, ¿verdad? Nada más felicitarte, Ulises, por tu excelente plática. Un gusto siempre escucharte. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, pues si no hay más, concluyo. No sé si hay algo más por parte de Hayosen que tengamos que informar o decir. Confirmar que en abril sí habrá otro webinar con el doctor. Posteriormente, pues les estaremos haciendo llegar la información correcta para que estén al pendiente. Muchas gracias, me despido. De nuevo, unas disculpas, mil disculpas por empezar un poco tarde. Estas cuestiones, de nuevo, tecnológicas de situaciones que decía, ¿no? Si no conocemos a veces bien los puntos, nos podemos equivocar en estos, hablando de las presentaciones. Mil disculpas por empezar tarde. Y bueno, me despido, les agradezco de nuevo su atención y cuídense mucho, que tengan buena tarde. Hasta luego, doctores, muchas gracias. Cuídense, saludos.